creo que es el primer invitado que tengo que trabaja este tema, pero que entendemos hoy en día por mente. Uno podría decir que el punto de partida es Descartes. Conocemos más la mente que en la época de Descartes. Probablemente la conciencia esté en todo el planeta. Nos conocemos a nosotros mismos. Ahí la filosofía empezó mal. ¿Usted cree que un robot puede llegar a tener... Sí, ¿y cuál sería su argumento? Una hormiga tendría entonces conciencia. Podría decir que sí tiene conciencia. Una microconciencia. ¿La mente existe o no existe? Depende de eso, existe. El verbo existir se puede usar de muchas maneras. Bienvenidos a otro programa de conversaciones académicas. Hoy tengo un invitado, creo que es el primer invitado que tengo que trabaja este tema, que lo ha trabajado mucho, que es filosofía de la mente, filosofía analítica, pero hoy vamos a hablar principalmente de filosofía de la mente. Tengo el gusto entonces de presentar al profesor José Fernando Espina. Bienvenido, profesor José Fernando Espina, al programa. ¿Qué más, hombre, James? Muchas gracias por invitarme, hermano. No, es con mucho gusto. El profe José Fernando Espina es licenciado en filosofía de la Universidad de Caldas y licenciado en filosofía y letras. Hizo un trabajo sobre la justificación de razonamiento inductivo con mención de honor y también tiene una maestría en filosofía con énfasis en filosofía de la ciencia de epistemología. Trabajó la causación mental en el marco de la filosofía de la mente del filósofo John Searle, del que ahora pues vamos a hablar, doctorado en filosofía, y ha trabajado en diversas universidades, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad de Caldas, Universidad Católica, en diferentes programas y en diferentes asignaturas que tienen que ver con lógica, con argumentación, con epistemología y con el tema de filosofía de la mente, que es el tema que hoy quiero trabajar con el profesor José Fernando. Bueno, entonces yo quiero que vayamos paso por paso, digamos, para que nos quede claro a todos. Empecemos con una pregunta muy básica, digamos, un comentario. Desde el inicio, digamos, de la filosofía, yo me acuerdo de filósofos como principalmente Platón, es Platón y otros filósofos como los estoicos, Aristóteles, hablan acerca del alma y, por ejemplo, Platón, hay un mito, una alegoría en Platón sobre el cuerpo, o sea, sobre el ser humano, como si el ser humano estuviera encauzado como por dos cosas digamos, el cuerpo y el alma, digámoslo de esa manera. ¿Qué se entiende hoy en día? Que esto empezó desde Platón, si no estoy mal. Puede haber sido antes, ya usted me corregirá. Pero ¿qué entendemos hoy en día por mente? Por mente y por filosofía de la mente. Empecemos con eso, con lo más básico. ¿Qué es filosofía de la mente y qué es la mente? Pues mire, como usted decía ahorita, pues los filósofos desde la antigüedad se han preguntado por lo que ellos llamaban el alma o la mente, o lo que algunos llaman el espíritu, ¿no es cierto? Y pues digamos que la posición que ha sido más trabajada o la que más filósofos han aceptado, pues ha sido una especie de dualismo, ¿sí? Que el dualismo pues que tiene diversas formas de crearse. Y Platón pues normalmente se toma como el primer dualista importante dentro de la historia de la filosofía. La idea, como usted decía, o sea, Platón maneja una metáfora que es que existe una relación entre la mente y el cuerpo como el auriga que guía el carruaje, ¿sí o no? Entonces la mente sería como la que está conduciendo al cuerpo, ¿sí? De hecho, Descartes, por ejemplo, pues intenta criticar un poco esa analogía o esa metáfora, aunque él la cambia un poquito. Él en las meditaciones dice que desde el punto de vista de Platón, la relación entre el alma y el cuerpo sería como de un piloto en un navío o algo así, digo que en el sentido de que el alma sería la que guía al cuerpo, la que hace que el cuerpo inclusive se mueva.
Pero Descartes hace una crítica ahí y dice que a él le parece que de pronto esa analogía de Platón no es del todo buena, porque desde ese punto de vista pareciera como si el alma y el cuerpo no estuvieran unidos, y Descartes piensa que, digamos, el ser humano es una unión de esas dos sustancias, ¿sí? Aunque después de que, digamos, de que muere el cuerpo, pues entonces él cree que el alma, pues, sigue viviendo, ¿sí o qué? O sea, él cree que el alma es eterna. En ese sentido, pues él todavía está guardando algunas ideas que ya Platón había defendido, ¿no es cierto? Platón habla pues sobre la inmortalidad del alma, ¿no es cierto? Sobre todo pues cuando se acuerda de cuando Sócrates iba a ser ejecutado, ¿no es cierto? Y Sócrates dice pues que él no tiene miedo a la muerte porque él cree que su alma es inmortal. Entonces es una idea que inclusive después influenció bastante también al pensamiento judeocristiano, ¿no es cierto? La influencia de Platón en la filosofía de San Agustín, por ejemplo, introduce esos elementos dualistas dentro del pensamiento cristiano, que eran elementos que no se encontraban, por ejemplo, dentro del pensamiento puramente judaico. O sea, en la visión de los judíos no existía esa distinción o esa separación entre el alma y el cuerpo, ¿no es cierto? Mm, pero cuando uno piensa en la filosofía de la mente ya más contemporánea, uno podría decir que el punto de partida es Descartes, ¿sí? El punto de partida es el dualismo cartesiano. Y se podría decir que la gran mayoría de las visiones actuales en filosofía de la mente, aunque parten de Descartes, pues la gran mayoría son muy críticas de Descartes. O sea, normalmente a Descartes le echan la culpa de todo lo mal que puedan dar en el pensamiento filosófico en torno a la mente. Pero podríamos decir que la mayoría de los temas y la mayoría de los problemas que se trabajan en la filosofía de la mente contemporánea ya están en Descartes. Digo que, ¿cómo es que se puede establecer la relación entre la mente y el cuerpo? Sería un problema, ¿no es cierto? Lo que llaman el problema de la interacción. El problema de cómo es que si nosotros partimos del supuesto cartesiano de que yo solo tengo un acceso directo de mi propia mente hacia mi propia mente, entonces yo cómo puedo saber que los otros personas tienen mente en la medida en que yo no tengo un acceso a sus pensamientos, digamos, sino que yo solo tengo un acceso a su conducta, a su comportamiento. Entonces ahí surge otro problema, que es, por ejemplo, el problema de las otras mentes. Y en un contexto más contemporáneo, pues yo diría que un problema central, un problema importante sería hasta qué punto es posible crear una aproximación científica a lo mental, ¿sí? O sea, hasta qué punto es posible crear una ciencia de la mente, ¿sí? Porque en filósofos como Descartes o como en Kant, por ejemplo, pues es imposible. O sea, desde el punto de vista de Descartes o de Kant, lo que podríamos llamar una psicología científica o una psicología empírica o algo así, no se puede hacer, ¿no es cierto? Porque en Descartes, digamos, la mente es una sustancia que está separada, aunque interactúa con la sustancia material, y no se puede aproximarse a ella desde un punto de vista mecanicista. Y usted sabe que Descartes tiene una visión bastante mecanicista de la ciencia, y para él lo que no se puede expresar desde ese punto de vista mecanicista a través del método matemático, pues digamos que no se puede conocer científicamente. O sea, para él la ciencia funciona de esa manera. La ciencia tiene que ser matemática. Y la idea que él tiene es que el alma o la mente o el espíritu, pues no se puede conocer desde ese punto de vista. O sea, no existirían leyes, digamos, que permitieran poder conocer el funcionamiento de la mente. O sea, la mente sería anómala, digamos. O sea, no habría leyes, no habría nomos, ¿sí? O que le permita a uno poder construir generalizaciones, explicaciones y predicciones sobre el funcionamiento de la mente, ¿no es cierto? Y en Kant, pues digamos que también sería imposible, por ejemplo, hacer una aproximación a lo mental, en la medida en que, por ejemplo, él hace una transformación del yo cartesiano, que es un yo psicológico, digamos, un yo empírico, en lo que él llama la unidad trascendental de la percepción, ¿no es cierto? Que es un concepto bastante complejo
pero que funciona como una condición de posibilidad del pensamiento, pero que él dice que no es un objeto, y al no ser un objeto, entonces no se puede conocer empíricamente, y si no se puede conocer empíricamente, pues entonces no podemos hacer ciencia de ello, ¿sí? Entonces, digamos que a mediados del siglo XIX, cuando empieza a surgir la idea de la posibilidad de construir una psicología científica, pues digamos que esos intentos surgen a pesar de la filosofía de Descartes o la filosofía de Kant, por ejemplo, ¿sí? Que impedirían, digamos, esa posibilidad de naturalización de lo mental. Ese es un problema central ahora en filosofía de la mente. Yo diría que el problema más importante en la filosofía de la mente contemporánea, en el fondo, ¿sí? O sea, si se puede hacer una aproximación a lo mental desde lo científico, ¿sí? Porque de todas maneras, digamos que la mayoría de los filósofos de la mente, pues parten de que cuando usted analiza lo físico y usted analiza lo mental, usted se da cuenta que la forma de conocimiento que nosotros tenemos sobre lo físico es aparentemente muy diferente de la forma de conocimiento que usted tiene sobre lo mental. Aparentemente nosotros conocemos lo mental de una forma, digamos, directa, ¿sí? Y desde un punto de vista, podríamos decir, de la primera persona, a través de algún tipo de introspección o algo así. Mientras que el mundo físico sería un mundo intersubjetivo, un mundo público, ¿no es cierto? Sobre el cual entonces se puede ejercer los métodos de la ciencia empírica, etcétera, etcétera. Entonces, si uno parte de esa distinción, pues entonces surge el problema, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que la mente se vuelva parte de los objetos de estudio de la ciencia empírica? ¿No es cierto? Entonces, para mí, la filosofía de la mente contemporánea en gran medida tiene que ver con eso. Excelente, excelente. Nos tocó unos temas acá que me Muchos parecen, temas, que es muy complejo. no, claro, muy complejos. Uh-huh. Bueno, lo primero que yo voy a decir es que, aunque Platón habló digamos, aunque acá hay una cuestión que, digamos, los intérpretes, no sé si se ponen de acuerdo, porque usted dijo, o espíritu, o alma, o mente. No sé en qué sentido. Es más en Descartes, es más en Descartes. Es más en Descartes. Platón sí habla del alma. Correcto. En Descartes se utiliza indistintamente mente, alma, espíritu. Indistintamente. En Platón, digamos, en la época de los griegos no existía el concepto de mente. La verdad no sé, o sea, mi conocimiento de filosofía clásica no es tan bueno, o sea, la verdad no sé. Bueno, pero podríamos decir entonces que con Descartes podríamos decir que empieza, digamos, el campo de la filosofía de la mente. Pues sí, se podría afirmar eso. Lo que pasa es que, o sea, normalmente cuando se piensa en la filosofía de la mente, en la filosofía de la ciencia, en la filosofía del lenguaje, digamos que esos son campos que normalmente se asocian con la filosofía contemporánea, aunque obviamente los filósofos a través de la historia, desde tiempos pues inmemoriales han hablado de esos temas, ¿sí o qué? O sea, por ejemplo, Platón hablaba ya en el Teéteto sobre el conocimiento científico, ¿sí o qué? Para Aristóteles era también importante la ciencia, pero si usted piensa en el concepto de ciencia que tenían los griegos y usted lo compara con el concepto de ciencia que se maneja ahora, pues es muy diferente y desde ese punto de vista, pues podríamos decir que la reflexión contemporánea en gran parte está asociada también con eso, o sea, digamos, con la revolución científica de los siglos XVI y XVII y cómo cambiaron radicalmente los conceptos de lo que es la ciencia, de lo que es el conocimiento, la misma forma que tenía el ser humano de verse a sí mismo y el papel que cumple dentro del universo, etcétera, etcétera. O sea, es un cambio tan radical que normalmente cuando se piensa en la filosofía de la ciencia o en la filosofía del lenguaje, pues normalmente se empiezan a analizar más, empezando con la filosofía moderna. Pero también podríamos decir que el punto es que contemporáneamente, digamos que la filosofía de la mente, la filosofía de la ciencia, la filosofía del lenguaje, pues se ven como, digamos, dedicaciones profesionales. Y vos sabes que a través de la historia la misma visión de lo que es la filosofía, pues ha variado completamente, ¿sí? O sea, para Platón o para Sócrates, por ejemplo, pensar en la filosofía como una profesión no es
no sería algo bueno, ¿sí o qué? O sea, sería irse por el lado del sofista, ¿no es cierto? Que ejerce la filosofía como una profesión, ¿sí? Ahora, pues, no hay mucho problema en eso, ¿no es cierto? Y normalmente se piensa entonces desde un punto de vista más académico. Y digamos que esas taxonomías, pues, tienen que ver con una visión académica de la filosofía. Pero obviamente, cuando uno hace filosofía de la ciencia, filosofía de la mente o la filosofía del lenguaje, pues uno en algunos momentos puede encontrar que ciertas teorías muy importantes contemporáneas, pues tienen algunos elementos precursores en filósofos tan clásicos como Platón o como Aristóteles, o inclusive la filosofía del lenguaje. Uno puede pensar, por ejemplo, en Guillermo de Ockham, en la filosofía medieval, ¿sí o qué? En la filosofía de la mente uno no solo piensa en Descartes, también puede pensar en Hume, ¿sí? En el mismo Hobbes, que propone una especie de materialismo, ¿no es cierto? En la época moderna. Entonces, desde ese punto de vista, pues, digamos que pues, esas distinciones son distinciones como muy de nuestro tiempo, ¿sí o qué? ¿Sí? Que tienen que ver con esa visión académica de la filosofía, que obviamente a mucha gente no le gusta, pero pues los que estamos metidos en esto, pues ya estamos acostumbrados a pensarlo de esa manera, ¿no? Estamos conversando y pues la idea es que yo aprenda de usted y que entre todos aprendamos. Sí, claro. Yo podría decir, podría afirmar que quizás en la actualidad, voy a hacer acá una afirmación de pronto temeraria, Sí. Conocemos más la mente que en la época de Descartes. Ahora, ¿por qué digo esto? Voy a explicar por qué digo esto. Digamos porque en la época de Descartes no existía los avances científicos que hoy La tenemos, por ejemplo. neurociencia. Claro, la neurociencia. Entonces, yo estaría tentado a afirmar, repito, puedo estar equivocado, que uno diría, no, ya conocemos mejor qué es la mente, ya conocemos mejor qué es la conciencia, ya conocemos mejor cómo se da esa interacción. ¿O usted piensa que a pesar de que hay esos avances, todavía seguimos estancados en algo que todavía no entendemos? Mira, es que eso depende del punto de vista que usted maneje en la filosofía de la mente. O sea, hay algunas escuelas, algunos filósofos que estarían de acuerdo con lo que usted dice. ¿Sí o qué? O sea, por ejemplo, los filósofos que tengan una relación con una escuela que se conoce como teoría de la identidad psicofísica, y algunos funcionalistas estarían de acuerdo en lo que usted dice, ¿sí? O sea, los defensores de la teoría de la identidad psicofísica, ¿qué es lo que dicen? Lo que dicen es que realmente lo que nosotros llamamos mente es el cerebro. O sea, los procesos mentales son procesos neurofisiológicos, ¿sí? Entonces, si se hace esa identificación entre los procesos mentales y los procesos neurofisiológicos, pues entonces obviamente como la neurociencia ha evolucionado ya, digamos, ha crecido brutalmente en los últimos 100 y pico de años. O sea, se podría decir que en los últimos 100 y pico de años sabemos más sobre el cerebro de lo que se sabía 2000 años antes. Y bueno, en esos 100 y pico años se ha evolucionado demasiado. Entonces, estos filósofos dirían eso, sí, dirían, no, sí, nosotros ya sabemos que la mente es el cerebro, ¿sí o no? Que cuando usted habla de estados mentales o cosas por el estilo, usted lo que está hablando es de estados neurofisiológicos o de procesos neurofisiológicos, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, los funcionalistas piensan que de pronto esa idea de los teóricos de la identidad es demasiado restrictiva. Ned Block, que es un filósofo de la mente muy importante, habla de que la teoría de la identidad es chauvinista. ¿En qué sentido? En el sentido de que desde el punto de vista de la teoría de la identidad, nosotros no le podríamos atribuir mente a seres que merecerían que se les atribuyera mente. Me explico. Desde el punto de vista de la teoría de la identidad, la única forma de que usted le pueda atribuir mente a algo es que tenga un cerebro y un sistema nervioso central similar al que nosotros tenemos. ¿Sí o qué? Desde el punto de vista de la teoría de la identidad, si algo no tiene cerebro, no tiene sistema nervioso central, entonces no puede tener mente. ¿Sí o qué? Pero entonces los funcionalistas que en gran parte se inspiraron, sobre todo Putnam, que fue el que inventó eso, en la revolución computacional, ¿sí o qué? El desarrollo, en el comienzo de la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, en los años 50 del siglo pasado, ¿sí o qué? Bueno, inclusive desde los 40 empieza a surgir esa idea de que es posible crear programas que hagan que un computador piense realmente,
Entonces, mire que desde el punto de vista de la teoría de la identidad, la inteligencia artificial no podría ser correcta, ¿sí o qué? O sea, desde el punto de vista de la teoría de la identidad, un computador no puede pensar porque el computador no tiene un cerebro como el nuestro, ¿sí o no? O sea, para ellos, la única forma de que algo piense es que tenga un cerebro como el que nosotros tenemos. Entonces, los funcionalistas piensan, como le digo, que eso es demasiado chauvinista, que en el fondo, cuando usted le atribuye mente a algo, usted no necesita saber si tiene un cerebro o algo así. Usted lo que necesita es que ese individuo interactúe con el entorno de una manera adecuada, digamos, ¿sí? De una manera determinada, ¿sí? Yo le doy un ejemplo. Digamos que llegan los marcianos, digo que en una nave, ¿sí o no? Llegan y digamos que sale un marciano, ¿no es cierto? Y el marciano es muy, muy diferente de nosotros, yo que como lo muestran en las películas, con tentáculos, o no sé, como el de los Simpsons, o no sé, yo qué. Y digamos que de pronto alguien se le acerca por detrás al marciano y le mete una patada. Y digamos que el marciano me pone a llorar y a gritar. Entonces usted, ¿qué diría? Uy, al marciano le duele, ¿sí? Pero digamos que nosotros cogemos al marciano y hacemos lo que normalmente hacemos con las especies que no conocemos. O sea, la matamos y miramos a ver qué tiene adentro, ¿sí o qué? Y vemos que no tiene un cerebro. Entonces, desde el punto de vista de la teoría de la identidad, usted no le podría atribuir dolor a ese marciano. Pero cualquier individuo, ¿sí o qué? Si ve al marciano comportarse de esa manera, pues va a decir, le está doliendo, ¿sí o no? ¿Sí? Igual, cuando usted piensa, por ejemplo, en la idea de inteligencia artificial, lo que Turing llamaba, lo que se bautizó como el test de Turing. O sea, el test de Turing, ¿qué es lo que busca? Busca construir un computador siguiendo un programa sea capaz de hacer que individuos, seres humanos, se equivoquen en cuanto a la identidad del individuo con el que están hablando, ¿no es cierto? O sea, la idea es que usted empiece a hablar de un cuarto a otro sin saber con quién está hablando. Entonces, si el programa, si el computador corriendo el programa es capaz de hacerle creer a usted que es un ser humano, entonces ese computador pasó el test de Turing, ese programa pasó el test de Turing. Entonces, desde el funcionalismo, digamos que se busca como una liberalización, podríamos decir, en cuanto a la atribución del pensamiento. Y el funcionalismo entonces lo que piensa es que para atribuirle pensamiento a algo, para atribuirle mente, no importa el hardware, o sea, no importa de qué estés hecho, sino que importan las relaciones causales que se dan entre el entorno, un conjunto de procesos internos que tiene el sistema y un conjunto de respuestas conductuales. ¿Sí o qué? Entonces, si se dan esa relación causal de una forma que nosotros consideremos inteligente, entonces pues deberíamos decir que eso piensa, ¿sí? Entonces desde ese punto de vista no sería necesario tener un cerebro ni siquiera, ¿sí? Lo que Putnam, inclusive mire que Putnam decía algo bien interesante, o sea, Putnam decía, vea, mi posición es consistente tanto con el dualismo como con el materialismo. Porque ese hardware, o sea, digamos, esa mente como tal, esos procesos internos que tiene el individuo para conectar los estímulos del ambiente con las respuestas conductuales, pues pueden ser de cualquier tipo, o sea, no importa realmente de qué esté hecho ese campo interno donde se dan esas relaciones causales. Lo que importa son los roles causales que cumplan los procesos internos, no de que estén hechos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues el funcionalismo empezó como una teoría muy liberal. Ya con el tiempo se fue volviendo materialista, pero bueno, por eso es otra cosa. Pero igual, digamos, pues respondiéndole a su pregunta, desde el punto de vista de la teoría de la identidad y del funcionalismo, pues uno podría decir, sí, ahora sabemos más sobre la mente. ¿Por qué? Porque tenemos neurociencias o tenemos ciencias de la computación y las ciencias de la computación pueden servirnos como un modelo para poder comprender el funcionamiento cognitivo de los sujetos o de los sistemas cognitivos complejos, ¿sí o qué? Pero hay otras posturas, hay otras aproximaciones en filosofía de la mente que no están de acuerdo con eso. Por ejemplo, Gilbert Ryle o el mismo Wittgenstein no están de acuerdo con eso, porque para ellos los conceptos mentales son tan radicalmente distintos de los conceptos físicos que no es posible hacer una aproximación, digamos, desde la ciencia empírica a esos conceptos, porque esos conceptos tienen una carga sociocultural demasiado fuerte. Entonces, al tener esa carga sociocultural tan fuerte, entonces no se pueden reducir ni a procesos neurofisiológicos,
ni a procesos causales. Es más, el Wittgenstein diría que los teóricos de la identidad y los funcionalistas están incurriendo en el mismo problema que los cartesianos, o sea, que los dualistas, porque piensan que lo mental es algo que está oculto, ¿sí? O sea, es algo que usted no ve, sino que usted infiere y le atribuye inferencialmente a las otras individuos. Para Wittgenstein y para Ray, lo mental se ve, ¿sí me entiende? Porque lo mental está asociado con la interacción que, digamos, comportamental que tiene un individuo con el entorno. Entonces, lo mental, como le digo, no es algo oculto, lo mental está ahí expreso. ¿Sí? O sea, tanto Wittgenstein como Ryle, digamos que atacan esa metáfora del mundo interno y mundo externo, que es una metáfora tan cara, digamos, en la historia de la filosofía, y que tiene, yo diría, pues una base digamos, en las influencias del pensamiento oriental que fueron, que también, digamos, contribuyeron a crear la filosofía clásica, ¿no es cierto? La filosofía clásica tiene obviamente esas influencias del pensamiento oriental, de escuelas mistéricas y cosas por el estilo. Wittgenstein y Ryle están en desacuerdo con eso. O sea, para ellos ahí hay un problema. O sea, la filosofía normalmente ha sido demasiado internalista, o sea, ha pensado que el pensamiento es algo interno, privado, subjetivo o algo así. Lo que pasa es que, digamos, la teoría de la identidad ya no cree que lo mental sea un conjunto de experiencias o entidades mentales, sino un conjunto de entidades neurofisiológicas, pero igual vos no las ves, ya son procesos internos. Y los funcionalistas piensan que esos procesos internos no tienen que ser computacionales, pero igual siguen estando ocultos. Entonces, Wittgenstein y Ryle piensan que por mucho que evolucione la neurociencia o las teorías computacionales, lo mental está asociado es con unos conceptos que no pueden reducirse a esas explicaciones empíricas. O sea, hay algo también importante en Ryle y en Wittgenstein. Tanto Ryle como Wittgenstein piensan que los conceptos mentales no son referenciales. O sea, los conceptos mentales no están diseñados para referirse a algún tipo de objeto. ¿Sí? Los filósofos tradicionalmente han pensado que sí. O sea, Descartes pensaba que los conceptos mentales se refieren a unas entidades que él llamaba ideas. ¿Sí o qué? Y esas ideas, pues, para él eran reales, ¿no es cierto? Y eran una forma de representaciones del mundo, ¿sí? Los teóricos de la identidad piensan que lo mental es los procesos neurofisiológicos, o sea, los procesos mentales son los procesos neurofisiológicos, o sea, son un tipo de objetos. Lo que pasa es que ellos en el fondo van a decir, entidades mentales no hay entidades físicas llamadas neurofisiológicas, pero esa sería la referencia de los conceptos mentales. Y los funcionalistas pues piensan que la referencia de los conceptos mentales son un conjunto muy complejo de relaciones causales, pero que también se dan a nivel tanto interno como externo. Para Wittgenstein y para Ryle, ahí hay un problema de base. O sea, estamos pensando mal, porque estamos utilizando a los conceptos mentales de la misma forma como utilizamos a los conceptos físicos. Por ejemplo, si usted piensa en el concepto de vaso, ¿sí o qué? O sea, el concepto de vaso es referencial, porque hace alusión a un tipo de objetos, ¿no es cierto? Entonces, es normal. Y los conceptos físicos, pues la mayoría son así. Pero nosotros tenemos conceptos que usamos y no necesariamente son referenciales. El amor. Sí, usted puede, la paz, la justicia, ciudadano común, el soldado desconocido, ¿sí o no? O sea, si alguien dice, venga, es que yo necesito conocer al ciudadano común, muéstremelo, ¿dónde está? Él no entiende el concepto, ¿me entiende? O sea, no sabe usar el concepto. Si alguien busca un objeto que se llame el amor, no sabe usar el concepto. Entonces, lo que Ryle y Wittgenstein están diciendo es que si usted cuando habla, por ejemplo, de una creencia, usted piensa que las creencias tienen que ser un tipo de cosas que están en la mente de alguien o en su cerebro o lo que sea, que usted no sabe usar el concepto. O sea, lo que ellos dicen de alguna manera es que los filósofos no han sabido usar el concepto. O sea, los filósofos lo que han hecho es bastardear el concepto. Los filósofos lo que han hecho es enredar el concepto. Un concepto que en la vida cotidiana es muy, muy fácil de usar y todo el mundo usa, ¿sí? O sea, en el lenguaje cotidiano todos nosotros somos capaces de decir si alguien está triste, contento, etcétera, etcétera.
lo que piensan Riley y Wittgenstein es hasta qué punto cuando usted dice que alguien está contento, usted está diciendo que dentro de él existe una entidad que se llama la felicidad. O cuando usted dice que alguien es inteligente, entonces tiene que haber dentro de él o en su alma o algo así una entidad que se llama la inteligencia o algo así. ¿Sí? Entonces ellos piensan que no. O sea, y en el lenguaje común, realmente no. O sea, cuando usted dice que alguien es inteligente, usted no dice que tiene una entidad que se llama la inteligencia, sino que se comporta inteligentemente. ¿Sí? O sea, que, digamos, interactúa con el ambiente y con las demás personas de una forma que nosotros llamamos inteligente. Pero no estamos buscando un objeto que sea el que hace que él sea inteligente. Eso Correcto. se lo inventaron los filósofos. O sea, lo que piensan Riley y Wittgenstein en el fondo es eso. O sea, los filósofos inventaron eso. ¿Sí? Esa leyenda que Riley llama el mito del fantasma en la máquina. O sea, buscar algo más cuando no hay necesidad. Entonces, desde ese tipo de aproximación filosófica de Riley y de Wittgenstein, por ejemplo, pues no sabemos más sobre la mente que de lo que sabían los griegos. los griegos. Antes de proseguir, porque tengo varios comentarios de todo lo que nos dijo, pero vamos a hacer algo muy puntual, como lo más claro, lo más sencillo. Primero, digamos como las líneas que hay dentro de la filosofía de la mente. Entonces, yo le voy a decir los nombres y usted me va diciendo muy puntual como la definición básica. Entonces, uno sería dualismo. ¿Cómo lo definiríamos? Concreto, básico, dualismo. El dualismo es una teoría ontológica. Bueno, el dualismo hay de muchos tipos, pero el que nos interesa en filosofía de la mente es una teoría ontológica que dice que todo lo que existe o bien es físico o bien es mental. Correcto. O sea, que existen las dos cosas al mismo tiempo. Que existen. O sea, todo lo que hay en el mundo es una de las dos. Y el dualismo lo que dice es que esas categorías son opuestas. ¿Sí? Listo. O sea, que ahí estaría... Si algo es físico, entonces no es mental. Si algo es mental, entonces no es físico. Lo que pasa es que el dualismo, pues, digamos que también tiene muchas bifurcaciones, ¿sí o qué? ¿Sí? Correcto. O sea, depende de qué tipo de cosas diga usted que existe. Por ejemplo, pues el dualismo más famoso, el dualismo sustancialista o de objetos de Descartes, ¿sí o qué? Pero contemporáneamente hay, por ejemplo, dualismos asociados con las propiedades. O sea, ahora normalmente el dualismo que se trabaja se conoce como dualismo de propiedades. ¿Qué sería? Listo, vamos por el primero. Entonces, ¿qué es dualismo de propiedades? Lo más concreto. El dualismo de propiedades lo que dice es que hay propiedades físicas y propiedades mentales en el mundo y que las propiedades mentales no se pueden reducir a propiedades físicas. Listo, claro. Son irreductibles. Listo. Ese sería antes un tipo de dualismo. Ya nos dijo que hay varias bifurcaciones. Es el contemporáneo, digamos. El dualismo contemporáneo bueno, es más bien dualismo de propiedades. Listo. Bueno, entonces vamos con un concepto que es dualismo. Vamos con el otro, materialismo. ¿Sería diferente al dualismo? Claro, el materialista lo que dice es que todo lo que existe es físico. Digamos que lo mental es lo mismo que lo físico o es reducible a lo físico. No, o sea, hablando en plata blanca, no existe. No existe. Digamos, el materialismo. Ontológicamente hablando, o sea, el materialista parte de ese supuesto. O sea, todo lo que existe es físico. Por lo tanto, si usted dice que lo mental es diferente de lo físico, pues no puede existir. ¿Sí o qué? O sea, que estaría negando la mente de alguna manera. Sí, lo que intentaría reemplazar la mente por algo físico, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, la teoría de la identidad, de la que hablamos ahorita, correcto, es materialista brutalmente, porque dice que lo mental no existe, lo que existe es la neurofisiología, o sea, lo que existe es lo neurofisiológico. Eso es lo que se llama, son procesos físico-químicos. Eso es lo que llama materialismo eliminativista, algo así. No necesariamente. Lo que pasa es que, mire, es que hay muchas distinciones. Eso es lo que yo quiero clarificar bien. Digamos, lo que proponen los teóricos de la identidad, que fueron, yo diría, los primeros materialistas así, digamos, explícitos, porque ni siquiera los conductistas eran materialistas. O sea, el conductismo, por ejemplo, que es la primera escuela, yo diría, en filosofía de la mente contemporánea, es una escuela a la que le interesa no la naturaleza de las entidades mentales, sino la naturaleza de los conceptos mentales. O sea, el conductismo es una teoría puramente lingüística. Con Skinner. No, estoy hablando del conductismo filosófico. Conductismo, correcto, filosófico. De los filósofos.
Es que el conductismo tiene una rama filosófica y una rama psicológica, digamos. O sea, la rama filosófica básicamente son filósofos pertenecientes al Círculo de Viena, ¿sí? Carnap es el gran conductista. Y pues, también Hempel, que era ya de la escuela de Berlín, también tiene una filosofía semejante. Y ellos lo que buscan hacer es clarificar el funcionamiento del lenguaje mental, ¿sí? Y lo que intentan mostrar ellos es que el lenguaje mental, si tiene sentido, debe poder ser reducible al lenguaje conductista, ¿sí? Listo. Es una especie de lenguaje fisicalista, ¿sí o qué? Entonces, pero es una tesis lingüística. En cambio, la teoría de la identidad sí es una tesis ontológica, ¿sí? O sea, la teoría de la identidad lo que intenta decir es que lo que usted dice o lo que usted pensaba que era mental, realmente es físico. O sea, es neurofisiológico. Neurofisiológico, ¿sí? listo. Y lo que quieren hacer los teóricos de la identidad, con esa identificación entre lo físico y lo mental, es la posibilidad de construir leyes psicofísicas para poder hacer una ciencia, digamos, psicofísica. ¿sí? Entonces, y ellos creen que la neurociencia, digamos, es el camino. ¿sí? Entonces, ellos son materialistas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en el materialismo hay ciertas distinciones ya no en torno a lo ontológico, sino en torno a la relación que puede haber entre las descripciones físicas y las descripciones mentales, o entre las teorías físicas y las teorías mentales. ¿sí? La teoría de la identidad, ¿qué es lo que propone? Lo que propone es que nosotros podemos reducir las explicaciones del lenguaje físico a explicaciones las explicaciones del lenguaje mental a explicaciones del lenguaje físico. ¿sí? O sea, ellos creen que en algún momento determinado, si la neurofisiología evoluciona, digamos, lo suficiente, vamos a poder reemplazar el lenguaje mental por el lenguaje físico. ¿Sí? Okay. Un ejemplo muy claro, ellos que usa Kripke para criticar a la teoría de la identidad. Es una generalización. Por ejemplo, usted dice, el dolor es disparos en las fibras C. ¿sí? Que es una idea que se tenía en un momento determinado en el desarrollo de la neurociencia. Pensaba que el dolor era idéntico a disparos cuando las fibras C que estaban en el hipotálamo disparaban. Entonces, se pensaba que el dolor era idéntico a eso. Entonces, ¿ahí qué es lo que estás diciendo? Está diciendo que el dolor no es más que disparos en las fibras C, o el dolor no es nada más que disparos en las fibras C. ¿sí? Entonces, o sea, lo está explicando neurobiológicamente. Sí, o sea, entonces lo que está diciendo es que un concepto mental se puede reducir a un concepto neurofisiológico. Correcto. Porque la teoría de la identidad parte, digamos, del supuesto de que con lo mental se va a poder hacer lo mismo que se ha podido hacer con todas las ciencias. Por ejemplo, vos decís, el calor es aceleración en la energía cinética de las moléculas. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Que el calor no es nada más que aceleración en la energía cinética de las moléculas. Que el calor realmente es aceleración en la energía cinética de las moléculas. Entonces, cuando decís, el dolor es disparo en las fibras C, estás diciendo algo semejante, o sea, estás haciendo una explicación reductiva. ¿Sí o qué? Entonces, ahí, digamos que eso sería lo que se conoce como materialismo reductivo. ¿Sí? O sea, es un materialismo que dice que todo lo que existe es físico, pero que las descripciones del lenguaje mental en algún momento determinado van a poder reducirse a explicaciones en lenguaje físico. Listo, entonces llevamos dos, llevamos dualismo y llevamos materialismo, llevamos dos posiciones. Pero entonces el materialismo... ¿Y qué sería materialismo eliminativista? O sea, el materialismo reductivo es ese. También puede haber materialismo no reductivo, como el de Davidson, por ejemplo. ¿Cómo es ese? ¿Cómo sería ese? Lo que dice Davidson es que, mire, todo lo que existe es físico, sí. O sea, todo lo que existe es físico, porque usted es materialista. Si usted es materialista, tiene que decir eso. Pero Davidson no cree que nosotros podamos reducir las descripciones del lenguaje mental a descripciones en lenguaje físico. ¿Sí? Davidson no cree que eso pueda hacerse. O sea, porque hay ciertas, digamos, hay ciertos eventos en el mundo que no se pueden reducir a lo físico, a descripciones puramente físicas. Estamos hablando de descripciones, pilas, porque en la ontología sí, todo es físico, pero
cuando estamos hablando de materialismo reductivo o no reductivo, no estamos hablando sobre lo ontológico, sino sobre la posibilidad de reducción de un lenguaje a otro. O sea, del lenguaje mental al lenguaje físico. Entonces, el materialista reductivo, ¿qué dice? Que eso se va a poder hacer. O sea, de pronto ahora no, pero en un momento determinado se va a poder hacer. ¿Sí o qué? Y lo que dice el materialismo no reductivo, como el de Davidson, es que no se puede hacer. ¿Sí o qué? ¿Qué es el materialismo eliminativista? Como el de Churchland, por ejemplo, aunque él ya abandonó eso hace tiempo. Patricia Chorlon, ¿cierto? No. Paul y Patricia, los dos, Paul y ellos son Patricia. esposos. Ellos son esposos y ellos, pues, digamos que defendieron mucho tiempo esa postura eliminativista. ¿Sí o qué? Aunque Paul poco a poco se ha ido alejando, Patricia sí sigue pues, como un poco más cercana ¿Cuál a es la esa tesis postura. de este materialismo limitativista? Lo que ellos dicen es, mire, Davidson, digamos, tiene razón cuando dice que lo mental no se puede reducir a lo físico. ¿Sí o qué? O sea, las descripciones mentales no se pueden reducir a descripciones físicas. Pero entonces la conclusión que ellos sacan es muy diferente a la de Davidson. La conclusión de Davidson es que lo mental no puede reducirse a lo físico, pero tenemos que seguir usando el lenguaje mental porque la racionalidad humana depende del lenguaje mental. ¿Sí? De hecho, los eventos que Davidson piensa no se pueden reducir en su descripción mental a descripciones físicas son las acciones humanas. O sea, las acciones humanas, para hacer acciones, tienen que describirse en lenguaje mental. ¿Sí? Y no se puede hacer una reducción de una acción a un lenguaje físico, porque entonces ya dejaría de ser una acción y se convertiría en un simple movimiento. ¿Sí o qué? Churchland lo que va a decir es, no señor, no señor, más bien lo que hay que hacer es esto. Como no se puede hacer una reducción de las descripciones mentales, las descripciones físicas, entonces lo que hay que hacer es eliminar las descripciones mentales. O sea, hay que dejar de usar ese lenguaje. Hay que Pero dejar... entonces, ¿cómo sería un ejemplo ahí concreto para entender mejor esta posición? ¿Cómo sería un ejemplo Lo de que él cree es materialismo? que en un momento determinado, la neurociencia va a avanzar tanto que vamos a eliminar el lenguaje de la psicología popular. O sea, ya no vamos a hablar de creencias, deseos, intenciones, Entonces, ¿de qué emociones. hablaría? No sabemos todavía. tenemos Eso, que ver, exacto, ¿de tenemos qué que mirar a ver. hablaríamos? No, él propone varias cosas. Vea, él dice, porque él sabe que filósofos como Davidson, como Wittgenstein, o inclusive el mismo Dennett, no creen que se pueda eliminar la psicología popular. O sea, la psicología popular es una forma natural, digamos, que nosotros tenemos de interpretar la conducta de las demás personas. Y para ellos, digamos, de alguna manera la psicología popular, como le decía yo ahorita, hace parte de lo que nosotros entendemos por ser racional. ¿Sí o no? O sea, ser racional es poder explicar la conducta de ciertos individuos atribuyéndoles estados mentales. Eso es la racionalidad. Listo. ¿Sí? José. Entonces lo que Chorland piensa es que no necesariamente la racionalidad tiene que ser eso. Y él dice que en el fondo, digamos, el argumento fuerte a favor de esa forma de entender la racionalidad está asociado con el lenguaje. O sea, nuestro lenguaje funciona en gran parte partiendo de ese tipo de lenguaje mental. Entonces, lo que él dice es que podríamos, por el tiempo, construir formas de lenguaje radicalmente diferentes. Por ejemplo, él dice, digamos, hay en el cerebro, usted sabe que hay dos lóbulos, ¿o qué? Y existen, digamos, comunicaciones directas entre los dos lóbulos, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay una comunicación, digamos, un traslado de información, ¿sí o qué? De lóbulo a lóbulo. Entonces, lo que dice Chorland es que no sería descabellado pensar que en un momento determinado ese traslado de información no se hiciera de lóbulo a lóbulo, sino de cerebro a cerebro. Y si nosotros lográramos hacer eso, o sea, comunicarnos y, digamos, ¿Como transmitir información telepáticamente o qué? de cerebro, no sabemos cómo, porque no tenemos todavía Me parece pero en telepatía. esa medida, o sea, pero si el cerebro es capaz de hacer eso, digamos, intracerebralmente, entonces en un momento determinado también podría ser así. Pero bueno, no, es que esa teoría es una teoría muy radical. El Muy mismo Churchill radical. la abandonó, ¿sí? El mismo Listo. Churchill la abandonó. José. Eh, sí, pero digamos que la pelea normalmente está entre el materialismo reductivo y el no reductivo.
El eliminativismo es una cosa ya muy brutal, digo que muy exagerada. Listo. Pero la discusión interesante, yo diría, está ahí entre el materialismo reductivo y el no reductivo. Lo que pasa es que, volviendo a Wittgenstein, por ejemplo, o a filósofos de corte wittgensteiniano, para ellos esa discusión es una bobada. ¿Por qué? Porque el materialismo sigue buscando la referencia de los conceptos mentales. ¿Sí me entiendes? O sea, el materialismo sigue buscando la referencia. Lo que pasa es que dice, la referencia no está, no es algo no físico, sino que es algo físico, pero sigue buscando la referencia. Entonces, lo que Wittgenstein dice es que no tiene referencia. O sea, los conceptos mentales son no referenciales, fundamentalmente no referenciales. Y pilas, o sea, es que ese concepto de no referencial hay que entenderlo bien, porque, digamos, hay conceptos que están diseñados para funcionar referencialmente, pero sucede que no tienen referencia. Por ejemplo, el concepto de sirena. ¿Sí o qué? O sea, el concepto de sirena es un concepto que está diseñado para funcionar referencialmente. ¿Por qué? Porque hace alusión a un objeto, ¿sí o qué? A un tipo de objeto. Lo que pasa es que esos objetos no existen, ¿sí o qué? Pero el concepto sirena está diseñado para referirse a esos objetos, que se da el caso que no existen, ¿sí? En cambio, los conceptos mentales no son en ese sentido parecidos al concepto de sirena. No es que estén diseñados para referirse a algo que no existe, sino que no están diseñados para referirse a nada. O sea, cuando usted dice que alguien tiene una creencia, repito, usted no está diciendo que él posee algo, un tipo de entidad o de objeto, sea una idea en la mente inmaterial, o sea un proceso neurofisiológico, o sea una estructura causal interna. O sea, no, o sea, cuando usted dice que alguien cree algo, usted lo que está intentando hacer es una caracterización de la relación que tiene ese individuo con el entorno, cómo se comporta en el entorno en un momento determinado, ¿sí? Entonces, lo que Wittgenstein está diciendo es que los conceptos mentales son brutalmente contextuales y usted no puede sacarlos de ahí, ¿sí? Usted no puede intentar volverlos algo puramente interno, que es lo que han hecho los filósofos tradicionalmente, ¿sí? O sea, los filósofos tradicionalmente han pensado en lo mental como algo interno, ¿sí? O que algo que está oculto, algo que no se percibe desde el punto de vista de la tercera persona. Entonces, lo que Wittgenstein está diciendo es, no pensemos más en eso. Pero lo que intentan hacer, por ejemplo, los teóricos de la identidad, de identificar lo mental con lo neurofisiológico, como le digo, es simplemente seguir buscando referencia. ¿Sí? O lo que hacía Churchland cuando dice que hay que eliminar los conceptos. ¿Qué es lo que dice? Hay que eliminar el concepto porque no tiene referencia. ¿Sí me entiendes? O sea, Churchland en el mundo lo que está diciendo es eso. O sea, hay que abandonar el lenguaje de la psicología popular porque no tiene referencia. Entonces, desde el punto de vista de Wittgenstein, vea, es el mismo error. ¿Sí? Entonces, lo que Wittgenstein y Ryle dicen es, si usted quiere saber cómo funcionan realmente los conceptos mentales, usted tiene que mirar cómo funcionan en el lenguaje común. O sea, la gente sabe usar esos conceptos. Todos sabemos usarlos. Los filósofos son los que han hecho que esos conceptos pierdan el sentido que ya tenían. Entonces hay que volver a buscarlo. Acá hay cosas complejas en todo lo que está diciendo. Es digerir todo lo que usted ha dicho necesita tiempo, por lo menos para los que nos van a escuchar. De pronto algunos sí lo entenderán fácilmente, pero hay cuestiones ahí muy complejas de lo que nos acabo de decir. Yo voy a hacer dos comentarios y después de que los haga y a ver usted qué nos piensa al respecto. El primero es, hay bueno, ya murió, un científico, James Lovelock, no sé si lo ha escuchado nombrar. Claro, James Lovelock tiene una hipótesis, no es una teoría, es una hipótesis simplemente, que se llama la hipótesis de Gaia. Y la hipótesis de Gaia más o menos plantea, de que pareciera que el planeta Tierra se comportara con conciencia, pareciera que tuviera conciencia. Hay filósofos como Peter Singer que retoman este autor y digamos que la hipótesis Gaia ha puesto a pensar a muchos científicos. De hecho, salió una película que ya es muy famosa, que es Avatar. Y Avatar parece que fuera
tiene como una idea similar a la de James Lovell, o sea, como que las plantas se comunican entre ellas, como que entre los animales, como si el planeta tuviera cierto tipo de conciencia, digámoslo así. Cuando usted nos decía ahora, repito, este es mi primer comentario, si quiere vamos parte por parte, muy concreto, profe José. Cuando usted nos decía ahora que hay una posición chauvinista en cuanto a que como nosotros tenemos cerebro y tenemos neuronas, entonces seríamos los únicos que tendríamos conciencia, digámoslo así. Digamos que uno podría decir es una posición chauvinista, para el que no entienda el término, o antropocéntrica, que solamente el que tuviera cerebro y neurona entonces tiene mente. Pero en esta concepción de James Lovell es muy distinta, porque usted no va a encontrar dentro del planeta Tierra un cerebro ni neuronas dentro del planeta. Es como si le estuviera dando conciencia al planeta Tierra. ¿Cuál es su posición, profe, frente a este tema? ¿Le parece esto absurdo? ¿Le parece ciencia ficción? ¿O cuál es su posición frente a esto? Vea, hay filósofos, por ejemplo, partiendo desde el funcionalismo. Partiendo desde el funcionalismo, usted podría decir eso sin problema. De hecho, David Chalmers, que es un filósofo pues, muy importante de la mente, él maneja una posición en la cual intenta mezclar el dualismo de propiedades con el funcionalismo. Y él se da cuenta que esa mezcla lleva de manera pues casi necesaria al panpsiquismo, o sea, a la idea de que cualquier cosa en el fondo podría tener conciencia, ¿sí? O podría tener pensamiento. ¿Por qué? Sobre todo así si no tuviera pensamos cerebro, así no tuviera cerebro ni neuronas, nada de eso. Sobre todo si pensamos en esto. Digamos que lo que hace Chalmers y otros filósofos es decir que la conciencia se puede entender de dos formas. Una está asociada con la pura experiencia, lo que podríamos llamar la conciencia fenomenológica, ¿sí? Y otra sería la conciencia en un sentido más cognitivo o más funcional, ¿sí? Que tendría que ver, digamos, con procesos cognitivos complejos, con control de la conducta y cosas así, ¿sí o qué? Entonces, usted, para atribuirle conciencia cognitiva a un individuo, pues lo único que usted necesita es que se comporte de una forma determinada. No necesita más. En cambio, la conciencia en sentido fenomenológico sería una conciencia completamente subjetiva, interna, privada. El punto sería, ¿será que las dos conciencias tienen que estar juntas? O sea, para que algo tenga conciencia desde el punto de vista más cognitivo, también debe tener conciencia desde el punto de vista, digamos, fenomenológico. Si usted cree que sí, entonces, si los elementos que constituyen el planeta interactúan de una forma que uno podría llamar racional, ¿sí o qué? O algo así, Sí. entonces uno podría pensar que sí. Que sí tienen conciencia. Que tienen que tener con experiencia, claro, o algo así. Y Chalmers llega a esa conclusión. O sea, Chalmers dice, sí, probablemente la conciencia esté en todo el planeta. ¿Sí? O sea, que Chalmers de pronto Chalmers cita a James Lovell, de pronto conoció la teoría Gaia. Creo que no. Pero él llega a una idea semejante. O sea, digamos, el funcionalismo permite llegar a eso, si usted lo mezcla con la experiencia en ese sentido puramente fenomenológico. A mí me parece que eso, pues, depende realmente del contexto, porque es que yo, siguiendo un poco a Wittgenstein y a Dennett, yo creo que, en el fondo, atribuirle a algo pensamiento depende fundamentalmente de elementos pragmáticos. Mire, piense usted, por ejemplo, en los hombres primitivos, digamos en la concepción que podríamos llamar mítica del mundo. En la concepción mítica del mundo, los seres humanos lo que hacían para poder sobrevivir era intentar atribuirle a todos los elementos naturales el pensamiento. ¿Sí? Entonces, lo que ellos intentaban hacer era... Que eso era un dios, ¿cierto? Todo eso. Sí, todo ese tipo de cosas.
¿sí? Atribuirles una especie de fisonomía, ¿sí o no? Seres con los que usted puede interactuar, pedirles cosas, etcétera, etcétera. Entonces, mire que esa idea de que la naturaleza, los elementos de la naturaleza son seres pensantes o algo así, eso es muy antiguo, ¿sí? Yo diría que es más fundamental desde el punto de vista, pues, genético, pues, así fue como se empezó a intentar encontrar regularidades en la naturaleza y cosas así. O sea, eso tuvo alguna utilidad en la supervivencia, ¿no es cierto? Con el tiempo, digamos que hemos ido reduciendo un poco la atribución de pensamiento a ese tipo de entidades. ¿Por qué? Porque pues como la ciencia ha evolucionado, pues nosotros ahora pues tenemos la posibilidad de explicar el comportamiento de las cosas sin necesidad de atribuirles pensamiento o cosas por el estilo. Claro, porque no, digamos, el sol no tiene, o sea, nosotros sabemos que el sol no tiene neuronas, no tiene cerebro, simplemente que es una estrella que está compuesta por hidrógeno y helio. O sea que no, uno diría, no, eso no piensa, eso no tiene conciencia. Desde el punto de vista, digamos, de la ciencia empírica, pues uno podría llegar a esa conclusión, creo que. Claro. Pero entonces ya la discusión sería, bueno, ¿hasta qué punto el conocimiento de la ciencia empírica me prohíbe a mí utilizar lo que Dennett llama la estrategia intencional? O sea, atribuirle pensamiento a las cosas. ¿Sí o qué? Yo creo que, y en ese sentido estoy siguiendo mucho a Dennett, eso es algo pragmático. O sea, en un momento determinado, esa atribución de pensamiento a elementos de la naturaleza fue ventajoso evolutivamente. Ahora puede ser ventajoso desde otro punto de vista, puede ser ventajoso para que la gente se sienta bien, puede ser ventajoso para... Pero no es que lo tengan, o sea, usted no cree en eso. No pero es que yo no creo que nada sea pensante en sí y para sí. O sea, tener mente no es una cuestión de hecho, ¿sí? Tener mente depende de una interacción más o menos compleja que puede tener un individuo con elementos del entorno. Y en ese sentido, entonces, digamos, las propiedades mentales serían propiedades relativas al observador. O sea, nosotros le atribuimos mente a ciertas cosas porque interactuamos con ellas de cierta manera, ¿sí? Por ejemplo, a Dennett le preguntan, vea, ¿un robot puede pensar? De pronto sí. O sea, ¿por qué? Porque, digamos, yo me puedo imaginar que en un momento determinado la sociedad evolucione hasta el punto que empecemos a interactuar con los robots, ¿sí? Y ya se vuelvan nuestros amigos, nuestros confidentes, etcétera, etcétera, y sean seres pensantes. O sea, le vuelvo a decirlo de ahora, usted cuando le atribuye pensamiento a los otros seres humanos, usted no está viendo que tienen cerebro ni nada de esas cosas, ¿sí? Que a usted eso no le importa, ¿sí? Claro. Usted simplemente interactúa con ellos. Y digamos que usted, como en la película esa de Tom Hanks del náufrago, ¿se acuerda que él empieza a hablar con el balón y todo? El balón, o sea, claro. Usted empezó a utilizar la estrategia intencional. Le atribuye conciencia. Obvio, es que él empezó a utilizar la estrategia intencional. Entonces, claro, como le digo, la frontera para utilizar la estrategia intencional es muy difusa, ¿sí? Y eso depende más de aspectos pragmáticos. Listo. Profe, excelente su comentario. Ahora, el otro comentario, porque hay muchos, hay un artículo que creo que tiene por ahí 50 años o un poco más. Yo tengo el libro acá. Yo estoy casi seguro que usted conoce este artículo, estoy completamente seguro, a pesar de que no puedo ver su mente. Pero es este libro de Thomas Nagel. Nagel. What is like to be a bat? Correcto, La muerte en cuestión, ensayo sobre la vida humana. Sí, sí, sí. Y él tiene un artículo, voy a explicarlo acá, ya usted me dice. Si ser un murciélago. Exactamente, pero voy a explicarlo acá pues para a los que nos están escuchando. Es el capítulo 12. ¿Qué se siente ser un murciélago? Ahora, es lo que dice básicamente en ese artículo, básicamente es una síntesis del artículo, es que aunque yo conozca físicamente, científicamente, cómo se comporta un murciélago, es decir, el murciélago quizás no ve, él trabaja con
¿cómo es la palabra? Ecolocalización. Exactamente, ecolocalización. Listo. Entonces yo puedo analizar el murciélago, coger el murciélago, abrirlo y analizarlo por dentro de su cerebro, toda la parte física, y digamos que conozco el murciélago 100%. Ahora, a mí me parece, ya usted me dirá, profe, si estoy equivocado, en ese sentido, yo puedo discrepar de algunos filósofos de la mente, sin ser experto en filosofía de la mente, en el sentido de que a mí me parece que eso que dice Thomas Nagel, porque Nagel llega a la conclusión de que nunca podremos saber, nunca, si no estoy mal, nunca o quizás, qué se siente ser un murciélago, porque una cosa es conocer el murciélago y otra cosa es yo realmente ser un murciélago. Entonces yo no conozco la experiencia subjetiva del murciélago. Sí, sí. Entonces yo digo, ¿será que hemos avanzado en eso en estos 50 años después de esa publicación de Thomas Nagel? Ahora, ahí le dejo su posición. Bueno, y lo otro para que me clarifique, Thomas Nagel, ¿a qué corriente pertenecería? Entonces, contestar la pregunta de qué se siente ser un murciélago, y él es de qué posición en cuanto a filosofía de la mente, Thomas Nagel. Porque es que Nagel realmente no es un filósofo de la mente. Nagel trabajaba más filosofía moral, filosofía política. En ese libro lo que él hace es como hablar sobre problemas importantes para la vida humana. Pero esa posición que él tiene ahí, pues es... Pero el artículo es importante en filosofía de la mente. No, fue muy influyente, fue muy, muy, muy influyente. Fue estudiado por todos esos filósofos que usted me comentó, por Chalmers y todos ellos, fue estudiado este artículo. A Chalmers le gusta, o sea, Chalmers es del team de Nagel. Pero Wittgenstein, Dennett, yo estaba al otro lado. Claro. O sea, ¿usted qué opina de este artículo? ¿Sigue vigente? Él dice que no podemos... Hay que entender cosas de ese artículo, porque primero que todo, Nagel ahí no intenta tomar una posición ontológica, porque fácilmente lo que él ahí dice podría llevarlo a defender una forma de dualismo, y él no quiere hacer eso. No sé si le da miedo o qué, pero él quiere mojar ahí con eso, pero lo que él quiere hacer es más bien como una afirmación más bien epistémica. Lo que él está intentando mostrar es que las explicaciones del materialismo reductivo, como la teoría de la identidad o el funcionalismo reductivo, son incompletas porque no alcanzan a explicar lo que llamábamos ahora la conciencia en un sentido puramente fenoménico, en un sentido puramente fenomenológico. ¿Sí? O sea, la subjetividad. Sí, llamémoslo así. O sea, entonces, por eso él utiliza el ejemplo del murciélago. Entonces él dice, bueno, digamos que nosotros tenemos la ciencia muy avanzada y tenemos una ciencia perfecta de cómo funciona el sistema de colocalización del murciélago, ¿sí o qué? O sea, entonces la posición es puramente epistémica, porque él lo que intenta hacer es mostrar que no se puede hacer una explicación reductiva de la experiencia como tal, ¿sí? Porque así nosotros tuviéramos un conocimiento perfecto de la neurofisiología del murciélago y cómo es que esa neurofisiología hace que él sea capaz de usar esa ecolocalización, eso no le permitiría a nadie poder saber qué se siente ser un murciélago. Correcto. ¿Sí o no? Eso se llamaría, José, para que continuemos en esa misma línea, digamos, el problema de las otras mentes. Es decir, yo no sé en este momento, José, tiene que ver. Yo en este momento no sé usted qué está pensando. O sea, yo voy a poner esto, incluso podría decir, y esto puede sonar a fantasía, yo podría decir, el profesor que está conmigo en la pantalla en este momento es un robot que tiene una piel externa y que tiene barba y gafas y tiene una camiseta. Exacto, y por dentro no tiene, exacto, puede que usted sea un robot en este momento, pero digamos, el problema de las otras mentes es yo no puedo conocer. Entonces yo le voy a usar un argumento muy raileano. Si esta teoría lo mete a uno en ese problema de las otras mentes, entonces la teoría no sirve. ¿Por qué? Porque, exacto. Porque en la vida cotidiana, cuando usted duda de que los seres que usted considera son pensantes, realmente son pensantes.
O sea, usted filosóficamente puede pensar eso, de pronto es una réplica funcional a mí, pero no tiene vida Pero mental. pragmáticamente no. Pero ¿cómo así? O sea, eso no tiene sentido, ¿sí? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Por qué se puede llegar a eso? Por seguir pensando que la mente es algo privado, interno, subjetivo, oculto, etcétera, etcétera. Y aquí lo que se está haciendo es exacerbar esa posición, o sea, llevarla al extremo, ¿sí me entiende? Porque desde ese punto de vista, lo que le interesa a Nagel simplemente es mostrar que las explicaciones reductivas no son capaces de explicar la experiencia desde ese punto de vista. Pero mire que eso se convierte en algo bastante ininteligible, porque ¿qué quiere decir saber qué se siente tal cosa? Sí. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Usted acuerda de una película que se llamaba ¿Quiere ser John Malkovich? No me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Una gente se encuentra una forma de meterse en la cabeza de John Malkovich y manejar el cuerpo de John Malkovich, el actor. Sí, 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 sí. Y entonces se meten en John Malkovich y lo manejan y hacen que John Malkovich haga cosas que nunca hubiera hecho, etcétera, etcétera. Pues entonces la pregunta es, ¿ellos son John Malkovich? No, es usted dentro de John Malkovich, pero adquiriendo, digamos, la fisionomía de John Malkovich, pero sigue siendo usted. Porque para poder saber qué se siente ser el otro, usted tendría que salirse de usted mismo, pero yo no sé muy bien eso qué quiere decir. Pero José, la pregunta es esta. ¿Usted cree, antes de que pasemos a otro tema, que nunca podremos saber qué se siente ser un murciélago? ¿O esa pregunta está mal hecha? Está mal planteada. Está mal planteada, porque es que estamos partiendo de que existe una cosa que es la experiencia y que es absolutamente privada, interna, subjetiva y que se convierte en algo inefable. Y no es así. Pero si es algo inefable, entonces ¿usted cómo sabe que existe? ¿Usted cómo puede hablar de lo que es inefable? Claro. Pero yo me refiero a que yo nunca conoceré, o sea, usted puede vivir con su mamá toda la vida, José Sí. Fernando, con su esposa toda la vida, con su hijo 40 años, y usted decir, yo conozco a mi hijo, yo conozco a mi esposo, yo conozco a mi mamá, pero pasa algún evento y usted decir a los 40 años, ay, yo nunca pensé que mi mamá iba a hacer esto, mi esposa iba a hacer esto, entonces uno dice, no, nunca terminé de conocer a mi hijo. Pero es ¿Sí que me conocer es ser capaz de hacer explicaciones y predicciones perfectas. Es que también estamos ahí exagerando un poco. O sea, usted puede conocer a alguien sin necesidad de ser capaz de hacer una predicción perfecta de todo lo que va a hacer. O sea, ¿será que realmente cuando decimos que conocemos a alguien es porque somos capaces, tenemos que ser capaces de predecir absolutamente todo lo que va a hacer? no seríamos capaces. Mire que en el fondo estamos llegando a eso, ¿sí? O sea, esas posiciones son posiciones que son tan radicales que impedirían que nosotros usáramos el lenguaje mental. Si realmente existiese algo profundamente interno, privado, subjetivo en torno a lo mental, entonces queda por fuera del lenguaje, porque el lenguaje mental es como cualquier otro lenguaje, funciona públicamente, tiene condiciones públicas de uso, ¿sí? Y ese tipo de entidades, como la experiencia privada, interna, subjetiva, sería un lenguaje, o sea, si usted habla sobre eso, necesitaría un lenguaje sobre el cual solamente conociera el significado y la referencia a usted. ¿Eso es lenguaje? Eso no es lenguaje. Wittgenstein utiliza el argumento del lenguaje privado para intentar mostrar que eso no tiene sentido. Listo, Un lenguaje para hacer, o sea, un lenguaje para hacer lenguaje tiene que tener criterios públicos de uso. O sea, el lenguaje, los lenguajes son sociales y el lenguaje psicológico también. O sea, vuelvo a decirle, usted es capaz de utilizar el lenguaje psicológico, usted es capaz de decir que fulano de tal cree que esto, desea esto, tiene la intención de esto, siente esto, etcétera, etcétera. Usted es capaz de hacerlo. ¿Sí o qué? Y ese tipo de caracterizaciones de lo mental lo que haría sería impedir que el lenguaje mental funcionara. Listo, José, pero yo Entonces, le digo, no, aceptar ese tipo de posiciones en el fondo llevan a inhabilitar el lenguaje mental.
a volver al lenguaje mental algo completamente ininteligible. Pero es que así no funciona el lenguaje mental, porque el lenguaje mental funciona bien. O sea, nosotros usamos el lenguaje mental en la vida común y corriente sin ningún problema. Pero ¿a qué se refiere con lenguaje mental? Yo quiero eso O sea, puntual que... atribución de creencias, deseos, intenciones, Listo. emociones, sentimientos, etcétera, etcétera. Lenguaje natural, digámoslo así, para Nosotros lenguaje lo natural. usamos, o sea, Listo. nosotros lo usamos naturalmente, ¿sí? Nosotros tenemos lo que algunos llaman psicología popular, ¿no? O sea, nosotros tenemos la habilidad de atribuirle pensamientos a los demás seres con base en su conducta. Listo. Pero vamos a remontarnos otra vez al inicio, porque estamos conversando y discrepando. Cuando usted dice que no hay ningún problema, así le entiendo yo, en que quizás yo nunca llegue a conocer al otro, si yo viví 40 años con mi mamá o con mi hijo, con mi pareja, Usted pero sí yo lo me quiero conoce. claro, yo me Otra quiero cosa remontar. es que de vez en cuando puede hacer cosas que usted no espera, pero eso no Exactamente. quiere decir que usted no lo conozca. Bueno, Él sí lo pero conoce. claro, pero volvamos antes de Platón, José, antes de Platón. Ajá. Conócete a ti mismo. Es decir, ¿será que nosotros, y mire, estoy hablando de un filósofo más antiguo que Platón, Sí, sí, sí. ¿será que nosotros individualmente nos conocemos a nosotros mismos? Es que ahí estamos mal, o sea, es que ahí la filosofía ¿Por qué empezó. estamos mal ahí? ¿Por qué? O sea, yo estoy diciendo una cosa muy brutal. Ahí la filosofía empezó mal. O sea, la filosofía empezó siendo radicalmente internalista y por eso es que se desvía tanto del significado real y coloquial del lenguaje mental y hace que creemos una mano de pseudoproblemas. O sea, que Realmente usted no está de acuerdo con el conócete a ti mismo. no, no, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo si quiere decir con que hay algo insondable en la profundidad de los seres humanos o algo así y pensar que eso es algún tipo de entidad o algo por el estilo. Creo que es una forma, o sea, se puede entender de una forma caritativa diciendo que pues, uno tiene que, digamos, reflexionar sobre cuáles son sus intenciones, cuáles son los motivos de su conducta, El porque usted propósito de la interactúa con vida. las personas de tal y tal manera, y eso está bien. O sea, usted puede hacer eso. El problema es que los filósofos lo han llevado mucho más allá. Entonces han llegado a pensar que dentro de nosotros existe algo a lo cual solamente tenemos acceso nosotros, unas entidades misteriosas, yo no, completamente privadas, internas, subjetivas, sobre las cuales ni siquiera se puede hablar. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí entramos entonces en la paradoja, entramos en lo absurdo, entramos en lo Listo, ininteligible. listo. O Pero sea, José, como Wittgenstein, ¿sabe qué es lo que pasa ahí? Como decía Wittgenstein, ahí es cuando el lenguaje se da vacaciones. O sea, o sea, los filósofos hacen eso, mandan el lenguaje de vacaciones y empiezan entonces a inventarse unas imágenes, unas mitologías, todas brutales, partiendo de ese desprecio por el funcionamiento real del lenguaje. bueno, yo creo que nos van a quedar muchas cosas pendientes, muchas, Sí, claro. pero claro, muchísimas. A ver, usted que le gustan las películas como a mí, hay una película, yo no me acuerdo muy bien el nombre, creo que yo me la vi, pero no me acuerdo el nombre, es con este actor, él trabaja como muchas películas como un poquito góticas, oscuras, él tiene una película sobre el chocolate, ay, es que no me acuerdo el nombre de este actor muy bien. Bueno, la cuestión es que en la película, él, en la película, eh, como que su cuerpo se mete dentro de un sistema de computación. Ah, Johnny Depp. Johnny Depp, correcto. Esta película, es que ya me olvidó el nombre de esta película. Sí, sí, que el man como que se va a morir y mete su conciencia en un computador, algo así. Exactamente. Ahora, Sí, sí. ahora, la ciencia ficción influye en la ciencia real, hay una retroalimentación. Pero esta película pone mucho a pensar y hoy en día que pues está tan de en auge la inteligencia artificial. Vamos por partes, repito, pues no vamos a terminar, pero nos queden cuestiones. Primero, ¿qué es la conciencia? Primero, desde su punto de vista, porque habría que definir también primero eso. Y segundo, Sí, sí. ¿usted cree, como en esa película, que
las máquinas podrían llegar a tener conciencia, es decir, que no sea una simulación, que un robot diga, yo soy un robot, pero está programado para que diga eso, él no tiene conciencia de que él es un robot, y que podamos volcar ese pensamiento humano a una máquina. Bueno, hay 3 preguntas juntas, sé que son complejas. Empecemos con la primera, ¿qué es conciencia? Su posición. ¿Usted qué posición comparte usted frente a qué es la conciencia? Experiencia, pero, o sea, la conciencia es experiencia, pero no creo en la experiencia entendida en ese sentido de como algo puramente interno, privado, subjetivo, inefable. O sea, no creo en eso. O sea, creo que la experiencia, digamos, es algo de lo que podemos hablar y es lo que hablamos cuando intentamos decirle a los otros qué es lo que sentimos y cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de conciencia, hablamos de tener experiencia en ese sentido. ¿Sí? Okay. Pero nosotros no podemos reducir ese concepto solamente a eso, porque la posibilidad de atribuir conciencia tiene que ver, como les decía ahorita, con unas ciertas capacidades de control racional de la conducta, por ejemplo, con ser capaces, por ejemplo, de hacer reportes de su vida interna, ¿sí? Y con lo que podríamos llamar la autoconciencia, o sea, con reconocerse a usted como algo diferente de los otros objetos del mundo. Una hormiga tendría entonces conciencia, si tiene experiencias. Pues no sé, es que ahí el problema ya se vuelve empírico, o sea, cómo si la conciencia, si la hormiga tiene experiencias o no. Pero desde el punto de vista, digamos, de más cognitivo, uno podría decir que sí tiene conciencia desde un punto de vista muy... Una microconciencia. Sí, porque es que, o sea, la conciencia sería, desde ese punto de vista, un concepto natural. Entonces, como todo se manejaría de acuerdo con la biología evolucionista. O sea, uno podría pensar que la conciencia pues también está en niveles, ¿sí o qué? O sea, Listo. está asociado con la capacidad de manipulación y de control de conducta que usted tenga. O sea, un animal mientras tenga control de conducta, pues yo diría que se le puede llamar consciente. Otra cosa es si usted dice que sienta dolor o cosas, pues, bueno, eso ya es un problema empírico. Listo. Ahora ya está definido lo de la conciencia. Ahora vamos con la segunda. ¿Usted cree que un robot puede llegar a tener conciencia en el sentido de que tenga, digamos, que no sea que no sea una simulación, que se programe y diga yo soy un robot, sino que yo escuché hoy a un neurocientífico que decía, es que lo más complicado es que no tenga metacognición, perdón. Sí, O sea, que uno, procesos cognitivos. claro, que uno se piensa a sí mismo. Sí. ¿Usted cree que un robot puede llegar Yo creo que a sí. tener, sí, y cuál sería su argumento? Es que mire, en el fondo, cuando usted piensa en la conciencia, aunque la experiencia pueda ser parte del concepto, yo creo que uno puede ampliar un poco el concepto y aplicárselo a seres sin estar seguro de si tiene experiencia o no, simplemente por la forma como interactúan. Vuelvo a lo mismo que le decía ahorita, o sea, si usted en un momento determinado empieza a convivir con robots por todo lado y usted empieza a interactuar con ellos, se vuelven sus amigos, etcétera, etcétera, a usted no le importa si tienen experiencia o no. A usted lo que le importa es la interacción que usted tiene La interacción. y el papel que cumplen con usted, la relación que tienen con usted. Entonces, decir si son conscientes o no, me parece que en el fondo pues no es muy interesante tampoco, ni muy importante. Bueno, en ese punto, si los robots tuvieran conciencia, digámoslo así, pero que no O sea, estuvieran yo creo que un robot puede tener conciencia si la entendemos cognitivamente, o sea, si la cognitivamente. entendemos como control racional de la conducta, como control, digamos, de la interacción que tiene con el entorno, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Claro, no importa si no es a través de neuronas ni una simulación del cerebro humano, no importa. O sea, en ese sentido yo estaría más cercano al funcionalismo. Lo que pasa es que, digamos, ahora hay una forma de hacer ciencia cognitiva que se conoce como E4, E4, y todas esas formas de hacer ciencia cognitiva buscan irse
de alejarse de esa posición internalista, que es la que está asociada con esa idea de la experiencia subjetiva y eso, ¿sí? Entonces, ahora existe lo que llaman la conciencia extendida, la conciencia enactiva, la conciencia corporeizada, todo ese tipo de cosas. Y digamos que todas esas formas de entender, luego la cognición, y todas esas formas de entender la cognición, digamos que son más ecológicas, o sea, tienen que ver es con el entorno, o sea, no son internalistas, sino que tienen una posición más, digamos, externalista, pero es una posición, digamos, en la cual lo que importa es cómo el individuo interactúa con el ambiente, cómo es Con que el el entorno, correcto. individuo puede encontrar que el ambiente puede ser propicio para poder lograr sobrevivir, para poder interactuar, etcétera, etcétera. Correcto, ¿Sí? listo. Pero cada vez más se busca alejar de esa posición internalista clásica. Es que, digamos que la filosofía clásica es internalista. O sea, la filosofía tradicionalmente ha sido internalista. Cuando usted habla de conócete a ti mismo, esa es la esencia del internalismo. ¿Sí? Y la Listo, filosofía contemporánea intenta alejarse de eso, si usted se pone a mirar. listo. O sea, muchas José, de las posiciones de la filosofía contemporánea intentan alejarse de ese internalismo, porque el internalismo lleva a paradojas, lleva al escepticismo, lleva al problema de las otras mentes, ya a todo lo que a mucha gente le parece chévere de la filosofía. A mí me parece que son puros pseudoproblemas, ¿no? listo. José, ¿cuál es su posición? Porque no nos lo ha dicho. O sea, nos ha nombrado argumentos, nos ha mostrado a David Chalmers, hemos hablado de Thomas Nagel, de Patricia De Sutherland, listo, de Dene, listo. ¿Cuál es su posición? Y me gustaría también escuchar su argumento. ¿Cuál es su posición? Si usted es dualista, si usted es materialista, si usted cree que la mente es reducible al cuerpo, o si usted cree que hay un punto, como decía Descartes, donde se conecta la mente con el cerebro, que él decía que era la glándula pineal, bueno, o usted piensa que la conciencia está en todo el cerebro imbricado. ¿Cuál es su posición y cuáles serían sus argumentos? Digamos, ¿cuál lo ha convencido más hasta el momento de esa posición suya de la relación mente-cerebro? Digamos que yo sería un funcionalista no reductivo, pero un funcionalista que intenta ampliar la relación causal y no quedarse solamente en los procesos internos, ¿sí? Eh, En palabras más simples, ¿qué significaría eso? o sea, lo que yo estoy intentando decir es que, como le decía ahorita, no podemos seguir buscando objetos mentales. O sea, no hay objetos mentales, ¿sí? No hay ningún objeto que en sí mismo sea mental, ¿sí? Y en el fondo, la atribución de mente es una atribución que depende del contexto y depende de lo que queramos hacer con esa atribución, o sea, del objetivo que tengamos con esa atribución, ¿sí? Entonces, como le decía yo ahorita, para ciertos contextos y para ciertas finalidades puede ser importante atribuirle mente a un robot o lo que sea. De pronto, dentro de otros contextos, no necesariamente tengamos que hacerlo. Pero lo que pienso en el fondo es que hay que salir de esa idea de que la mente es un tipo de objeto o un tipo de entidad que está en el cerebro o en el alma o en lo que sea. ¿Sí? O sea, de eso hay que zafarse. Y O sea tenemos que que no es, darnos cuenta entonces que los conceptos mentales funcionan contextualmente. ¿Sí? Básicamente. usted en O el sea, fondo, usted en el fondo creería que que la mente existe o no existe, con eso que nos acabo de pero es decir. que depende de eso de existe. Es que cuando usted dice existe, eh, como dice Ray, el verbo existir se puede usar de muchas maneras. Cuando usted dice existe este vaso, por ejemplo, cuando usted dice que existe este vaso, usted quiere decir cosas muy diferentes a decir que existe el amor, por ejemplo. ¿Sí? Cuando usted dice que existe el vaso, usted lo que está diciendo es que hay un objeto que se llama vaso. Pero cuando usted dice que existe el amor, usted lo está diciendo que hay un objeto que se llama el amor. ¿Sí? Sino que usted utiliza esa palabra para englobar un conjunto de interacciones
y de cosas muy complejas. O sea, los conceptos mentales funcionan más desde ese punto de vista, ¿sí? O sea, son construcciones que hemos hecho y que permiten explicar y entender y predecir y hasta cierto punto controlar el entorno y nuestras relaciones con el entorno. Es parte de eso. Listo. José, yo le agradezco mucho sus intervenciones. Siempre van a quedar más dudas, siempre, porque pues usted da cursos completos de filosofía de la mente, pues esto es como un seminario de filosofía de la mente claro. Y no alcanzamos a ver todo lo que haya que ver. Exactamente. Pero creo que aquí nos dio una breve síntesis, digamos, de los problemas fundamentales de la filosofía de la mente. Entonces, empezamos hablando de qué es filosofía de la mente, de qué podemos entender por mente, del surgimiento de la filosofía de la mente contemporánea, principalmente con Descartes, digámoslo así, a pesar de que usted nos decía que Platón hablaba del espíritu, del alma. Bueno, luego nos remontamos a Sócrates, luego nos mostró las diferentes posturas, pues, materialistas, dualistas, qué es dualismo de propiedades, qué es materialismo, reduccionista, eliminativista, y bueno, hasta hablamos hasta de las posiciones que creen que los objetos inanimados, pues, como que tuvieran conciencia. Hasta terminamos hablando de esa parte. Sí. José, una conclusión final. ¿Usted cree que, ya, de lo que nos quiera decir de todo lo que hablamos, usted cree que se va a resolver el problema de la relación entre mente y cuerpo? O sea, termine con una reflexión de todo lo que hablamos, una que usted quiera hacer. Eso se lo dejo a su. Yo creo que usted cree en el libre albedrío, entonces se lo dejo a su libre albedrío lo que nos quiera decir al respecto. El libre albedrío no es una cosa que está acá, pilas. Cuando usted me atribuye a mi libre albedrío, está esperando que yo me comporte de una determinada manera, ¿sí? Pero no es un objeto, no es una cosa, ¿sí? Yo creo que el gran problema en la filosofía de la mente contemporánea es que se ha ido de posiciones, digamos, muy extremas, digamos, de un punto a otro. O sea, se ha ido de dualismos que son muy difíciles de sostener a teorías materialistas muy radicales. Y creo que en el fondo la razón de haber llegado a esas teorías tan radicales es, como le decía ahorita, seguir buscando entidades mentales, seguir buscando objetos mentales. O sea, la mayoría, si no todas las posiciones filosóficas en torno a la mente han seguido buscando objetos mentales, entidades que son mentales. Si seguimos buscando objetos mentales, vamos a seguir inmersos en paradojas, en antinomias, en pseudoproblemas, ¿sí? Entonces, a mí me parece que lo fundamental es partir de ese principio, o sea, que no hay entidades mentales. Pero el hecho de decir que no hay entidades mentales no quiere decir que lo mental no exista, porque cuando estamos hablando de lo mental, estamos utilizando categorías que son fundamentales para poder entender la interacción que tenemos con los otros seres que consideramos semejantes a nosotros, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la forma como somos nosotros seres humanos depende en gran parte del uso de los conceptos mentales. Y creo que mientras sigamos siendo seres humanos, seguiremos usando los conceptos mentales, ¿sí? Y lo que vale la pena es analizar por qué, cómo funcionan los conceptos, etcétera, etcétera, qué papel cumplen dentro de la interacción humana, etcétera, etcétera. Pero siempre sin caer en la tentación, que es mucha, de cosificar esos conceptos, de buscarles referencia, de buscar objetos que sean mentales. Esa sería como la moraleja. José, muchas gracias por todo, José. De verdad que muy buena conversación con usted. Excelente tener un académico, creo que es el primer académico que tengo en el programa
que trabaja temas de filosofía de la mente hace muchísimos años. Muchísimas gracias, profesor José Fernando. Muchas gracias, James. Muy bacano.